ver si estamos en sintonía, ¿no? Vamos a hablar del aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara. Sí. ¿Qué trajiste para contarnos de esto? A ver. Sí, a ver, se cumplen 58 años del fusilamiento, asesinato de uno de los, para decirlo de una manera, de los argentinos más famosos, para decirlo de una forma. Es influyente, ¿no? Y más influyente de lo que ha sido en la historia del siglo XX y que proyecta, digamos, de alguna manera su imagen al presente y, por qué no, al futuro, digamos. Uno de los tipos más importantes, más decisivos en la historia de América Latina. Una de las caras más tatuadas. Absolutamente. Más vueltas remera. Absolutamente. La Argentina en el exterior es ponele Gardel, Che y Maradona. Claro. Messi ahora, Ponele. Evita. Bueno, Evita. sí. Bueno, tenemos varios, el Papa también, metimos el Papa ahí. Sí, digamos, pero Argentinos influyentes. Sí, sí. No, claro. sí, es verdad, el Che tiene una presencia. Sí, además una persona muy especial, un tipo realmente, digamos, despertado enorme cantidad de polémicas, se han escrito infinidad de biografías, enorme cantidad de discusiones respecto a su actuación, su política, pero no cabe ninguna duda que más allá que se esté de acuerdo o no, se disienta o no, se esté de qué lado de la vereda se esté, el tipo fue importantísimo. Rápidamente, él nació en 1928, era rosarino, de una familia rica venida menos. El padre tenía yerbatales en Misiones, de parte de su infancia que transcurrió en Misiones, varios hermanos. Él era Guevara de la Serna, o sea, esos apellidos de alcurnia, pero de una familia medio como venida menos, no eran, en ese momento no tenían un poderío económico significativo. Todos sabemos la historia de su asma, desde muy chico se manifestó el tema del asma, por eso toda la familia se tuvo que, como en aquella época se hacía, si un chico parecía con problemas respiratorios, había que mudarse a Córdoba. El clima seco de Córdoba beneficiaba la posibilidad de recuperarse de cuestiones respiratorias. Vivió en Altagracia, ahí hay un museo, en lo que fue la casa donde vivió en Altagracia, en Córdoba. Se recibió de médico en una rush impresionante, se recibió en muy poco tiempo, aprobando materias a lo loco, desde muy temprano se notaba esa cabeza que tenía el tipo. En un año, para decirte de una manera, para recibirse de médico aprobó 12 materias en un año. Claro, porque él había iniciado ya su peregrinación por América. Claro, además ese espíritu aventurero que tenía, de conocer, de ver, lo llevó 2 veces a recorrer en moto América. Bueno, San Martín de los Andes tiene un museo que aparentemente ahora lo quieren cerrar, donde está la moto de él, porque él pasó por ahí, por el Paso Guaum, en uno de sus periplos cuando pasó a Chile. En su viaje más importante es cuando, en compañía de su amigo Granados, llegan hasta Ecuador, se embarcan en la balsa Mambo Tango, recorren el Amazonas, después llegan a América Central. Bueno, ese es el viaje decisivo, el Che. Yo no quiero hacer mucho un cuentito. Me gusta recomendar. Para mí la mejor biografía era del periodista mexicano Paco Ignacio Taibo II. Que se llama Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Es un libraco importante, pero quien lo pueda acceder por el medio que sea, realmente es la mejor biografía que se ha hecho. Y desde mi punto de vista, donde mejor aparece la personalidad del Che. Que no era el Che, obviamente. El Che es a partir de que se va a incorporar, estoy saltando un poco etapas, pero que cuando se va a incorporar a la guerrilla cubana, que va a intentar cruzar, y lo va a lograr, va a cruzar el Caribe, va a desembarcar en Cuba. Pero una experiencia que a él lo marca fuertemente es que en su recorrido por América Central está en Guatemala en el momento en que las Fuerzas Armadas guatemaltecas, instrumentadas por la CIA, derrocan al gobierno de Jacobo Arbenz, que era un gobierno tímidamente reformista, pero había cometido el pecado mortal de decretar una reforma agraria. Entonces, quien más se veía afectado por esa reforma agraria era la United Fruit Company, que era un monopolio que lo sigue siendo, tiene otros
nombres ahora, que monopolizaba la producción y exportación de fruta, básicamente el banano. La United Fruit pone el grito en el cielo. El presidente de la United Fruit era el hermano del director de la CIA, Foster Dulles. Así de relaciones, ¿no? Estados Unidos fabrica un conflicto armado con Honduras, hay como una invasión, etcétera, etcétera, y derrocan a Jacobo Arbenz. Y el Che se encuentra en el medio de eso, en ese momento él está en la ciudad de Guatemala, y empieza a participar en la resistencia al golpe. Los servicios de inteligencia lo detectan, la CIA lo detecta, y quien lo salva es el embajador argentino. En ese momento el gobierno de Juan Perón, ¿no? Del año 54. Lo detecta el embajador argentino y lo salva, lo refugia. De ahí pasa a México. Ahí se va a México. Ahí se va a México. Bueno, ahí comienza la historia del Che. Con los Castros. Exactamente, con los Castros. Vamos a Cuba. Como sabemos, en el año 52, en Cuba se produce una rebelión cívico-militar liderada por Fidel Castro, el 26 de julio del 52, tomando algunos cuarteles. El más importante es el cuartel Moncada, en el oriente cubano. Muchos son asesinados, muchos mueren, otros mueren en la tortura. Fidel es encarcelado, es juzgado. Él se autodefiende, el famoso "la historia me absolverá". Hay una amnistía y lo echan del país. Ahí el gobierno de Fulgencio Batista, la dictadura de Batista, comete el error histórico tal vez más grande de dejarlo ir. Y Fidel era un loco de remate que con un objetivo, y de ahí no lo movían. Y el tipo en México empieza a armar una expedición armada para volver a Cuba e intentar, mediante la guerrilla rural, empezar a hostigar al gobierno. En ese reclutamiento de gente entra Guevara. Y por supuesto, nosotros decimos Che en todo momento, cosa que es muy, muy argentino, y entonces empezamos a llamar el Che. Y lo incorpora como médico de la expedición. A una flota, que estamos hablando de un barco que consiguieron, que entraron 60 personas que tenían que meterse en el mar, atravesar y llegar a una isla. Era una locura, ¿no? Era un yate para 12 personas y se subieron 86. 86. O sea, no se hundieron de pedo, digamos. No. Hubo una tormenta, quedaron varados. Terrible. Y se desperdigaron por Cuba. Se terminaron encontrando después algunos. ¿No? Bueno, hay un cuento de Cortázar que lo cuenta como si el Che lo contara en primera persona, relatando ese periplo, que es maravilloso como lo describe. Pasaron las 1001, desembarcan donde no tenían que desembarcar, y al mismo tiempo el ejército cubano ya anoticiado de que esta gente llegaba, bueno, los revientan a tiros, bombardeo, los acorralan, y ellos, como bien decís vos, se desperdigan. De esos 86 quedan 18. El resto o muere o son capturados. Entre esos 18 están Fidel, está su hermano Raúl, están Camilo Cienfuegos, Almeida, el Che. O sea, los dirigentes. ¿Cómo metimos un argentino ahí? Los dirigentes más importantes. Hay una anécdota muy interesante que la contaba el propio Che, que después de estar desperdigado por todos lados, él se tiene que deshacer de un botiquín y elige entre una caja de balas y un botiquín y se queda con la caja de balas, que para sobrevivir era lo más importante. Y después de estar despedido por la selva, girando días enteros, semanas enteras, se encuentran. Entonces se encuentran con Fidel y Fidel lo abraza y le dice: ahora sí los días de la dictadura están contados. Entonces el Che lo mira, eran 18 tipos. Y el tipo festejando que se hubieran encontrado. Bueno, la historia es bastante conocida, se asientan en la Sierra Maestra, la guerrilla es bien vista por el campesinado cubano, se incorpora mucha gente, y el Che se convierte en una figura decisiva en esta guerra de guerrillas que el ejército rebelde emprende contra el ejército de Batista, el ejército cubano. Él comanda una de las columnas más importantes, la otra la comanda Camilo Cienfuegos, y él libra la batalla decisiva, que es la batalla, en aquel momento se llamaba Santa Clara, después se le cambió el nombre por Villa Clara. Él libra la batalla decisiva, y cuando cae Santa Clara en manos del ejército rebelde, Batista
Batista huye a Miami y la revolución, digamos, se sella su suerte. Un 1 de enero. Un 1 de enero del año 59. Bien, contextos, ¿viste? Hay que contextualizar, ¿no? Porque hablamos de esto y lo hablamos como una manera romántica, sí, revolucionaria romántica, de un proceso revolucionario. Sí. Son contextos que se resolvían así de forma armada, los conflictos, en el contexto nuevamente de la Guerra Fría, sucediendo ahí a millas de las costas de Estados Unidos, sucediéndose una revolución. La verdad que fue una locura. Exactamente, que es una revolución que comienza como una revolución agraria, antiimperialista, que no había manifestado directamente su intención de avanzar en reformas de fondo que llevaran a un cambio de sistema de fondo, digamos, tratar de construir el socialismo. Esto después lo va a decir Fidel, que decía que nosotros no podíamos manifestar de entrada más en el marco de la Guerra Fría. Claro. A partir de ese momento, el Che tiene un papel muy importante, porque primero era un tipo que leía mucho, estudiaba mucho, era un tipo muy capaz y muy dinámico. Y se convierte en el brazo derecho de Fidel. Fidel como líder indiscutido, y el Che, más que su hermano, mucho más que el resto. En buena medida, la construcción inicial de lo que es la Revolución Cubana tiene la marca del Che, claramente, hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hay algo esto de unirse a otras luchas, ¿no? Como hay como algo en esa acción de sumarte a procesos de otros. Sí. ¿No? Totalmente. Tengamos en cuenta que en aquel momento todavía se estaban librando guerras de liberación de colonias en África y en Asia. Se empieza a perfilar lo que se llamó el movimiento de países no alineados. Claro, vayamos un poco a eso, cómo sigue después de la Revolución Cubana, un poquito la historia de Che hasta llegar a... Bueno, él en ese momento ejerce un papel diplomático, de hecho ejerce las relaciones exteriores, y él viaja por todo el mundo defendiendo y planteando las características de la Revolución Cubana, y al mismo tiempo tratando de buscar aliados y tratando de... Para él él tenía en la cabeza una cosa muy importante, que era intentar la diversificación económica de la isla. La isla era un país monoproductor. Dependía, y en buena medida sigue dependiendo, del azúcar. Un país que en aquel momento andaba entre los 7 y 8 millones de toneladas de azúcar, que los exportaba prácticamente todo a Estados Unidos, con empresas, con ingenios azucareros, ellos lo llaman centrales, en Cuba, propiedad de estas empresas norteamericanas que se exportaban a sí mismos a Estados Unidos. Era un negocio de las empresas norteamericanas. Donde primero mete la mano la Revolución Cubana es ahí. Entonces hay que ver, es un fenómeno muy interesante, porque a medida que la revolución avanza en reformas y en medidas de cambio, se van produciendo las reacciones norteamericanas, que cada vez lo van viendo peor, porque al principio simpatizaron. Sí. Le habían sacado de encima a un tipo que ya era molesto, como Batista, como tantas veces pasó con Estados Unidos y los dictadorzuelos que apoyaron. Y cada vez que Estados Unidos avanzaba en la reacción, eso provocaba, o sea, los cubanos doblaban la apuesta. Entonces cada vez avanzaban más, en función de la reacción que estaban teniendo los norteamericanos. Y al mismo tiempo tuvieron la habilidad de poner el énfasis en el espíritu nacionalista cubano. O sea, los cubanos se empezaron a identificar mucho más plenamente con la revolución en la medida que esa revolución se estaba enfrentando con un enemigo externo que los amenazaba permanentemente. Che, Oscar, te interrumpo para ir a esta faceta internacionalista que sigue del Che. Obvio que me quedaría ahí hurgando en detalle de la historia, que es bien fascinante, pero bueno, el tiempo nos apremia y nos corre para llegar al desenlace del cual se cumple el aniversario. Entonces, en esta función de relaciones exteriores, conoce el proceso también que se están dando en África. Sí, exactamente. Y en una de las primeras, otra locura, se va para el África. Su primer intento de instalar un
Buenos Aires, experiencia del año 65 que fracasa. Él es como que está todo el tiempo viendo, él es consciente de que la Revolución Cubana no va a sobrevivir aislada. Entonces todo el tiempo está no solamente mirando las experiencias de otros países, compara el tipo de reformas económicas que se estaban haciendo en distintos lados, inclusive en la Unión Soviética, la Revolución China, obviamente. Estábamos a las puertas de la guerra de Vietnam. Y él considera que lo que había que hacer en el enfrentamiento contra el imperialismo norteamericano era diversificar los frentes. Entonces él, sobre esa etapa, la etapa Congo-Bolivia, lanza la consigna 2-3, muchos Vietnam es la consigna. La idea de él era que en todo el mundo, en buena parte del mundo, y fundamentalmente en América Latina, se dieran situaciones en las cuales el imperialismo norteamericano tuviera que diversificar sus fuerzas y no solamente estar todo el tiempo hostigando a Cuba. En el año 62, recordemos, Estados Unidos arma una invasión, que es derrotada en Playa Girón. O sea, de concreto, a las órdenes del muy demócrata Kennedy, ¿no? Lo del Congo no funcionó. No funcionó. Lo del Congo no funcionó, en buena medida. Eso. Ahí vuelve a Cuba un poco. Él vuelve a Cuba. Y acá hay una cosa importante. Y ahí arma lo de Bolivia. Muchas veces se ha hablado y se ha dicho de que por Fidel lo mandó. Que se lo quiso sacar de encima. Que se pelearon, que se lo quiso sacar de encima, que él no estaba de acuerdo. Nada de eso. Anda a controlarlo, ¿no? Nada de eso. Toda la actuación del Che a partir de la experiencia del Congo y a partir de la experiencia de Bolivia es consensuado con la cabeza de la Revolución Cubana, en este caso de Fidel. Fidel él está absolutamente de acuerdo. ¿Por qué elige Bolivia? ¿Por qué elige Bolivia? Porque geopolíticamente él considera de que ese foco, acá viene el tema de la teoría del foco, nos daría por un programa entero discutir el tema de la teoría del foco, que estaba muy en boga en aquel momento en función de lo que estaba pasando en Vietnam, en el sudeste asiático. A partir de lo que sería el sudeste boliviano, la zona de la Yunga, que es una zona apta y bastante parecida a lo que era geográficamente o morfológicamente la Sierra Maestra, podía llegar a expandirse ese movimiento y llegar al norte argentino. Él tiene en la cabeza a la Argentina, en todo momento. Lógico. En todo momento. Como buena argentina. Sí, pero al mismo tiempo se podía pensar en Perú, era un poco... Y medio sanmartiniana esa idea, ¿no? Esa era un poco la idea. Bueno... Pero no salen las cosas como se pensaba. No, primero hay una disidencia muy fuerte con el Partido Comunista Boliviano, que primero lo ve con mucha desconfianza. En aquel momento los partidos comunistas de América Latina, respondiendo a la política de Moscú, son reacios, por no decir enemigos de la lucha armada. Para decir un dato, la figura del Che para los partidos comunistas oficiales fue recién rescatada hace relativamente muy poco. No era un tipo confiable y bien visto, en tanto no consideraba que la lucha armada podía ser algo viable como para cambiar. Y se sumó lo del Partido Comunista, que hay bastante desacuerdo, hay los campesinos no se suman a como pasó, como ellos hubieran pensado, y al mismo tiempo la guerrilla es descubierta muy rápidamente, mucho antes de lo que él hubiera querido. Entonces ya el ejército boliviano, asesorado por los Rangers norteamericanos, que ya aprendieron de la experiencia anterior, no quieren dejar que esto prospere y hay un hostigamiento permanente. Lo cercan y un 9 de octubre... Exactamente. El 8 de octubre él cae prisionero herido en la quebrada del Yuro, un balazo le rompe una pierna, le destruyen su fusil, cae herido. Y el 9 de octubre, al otro día, por orden del gobierno boliviano, en ese momento del dictador René Barrientos, aunque la orden vino de más arriba, ordenan ejecutarlo junto con otros prisioneros compañeros que estaban ahí. Entonces en la escuelita de la Higuera, en un aula de una escuela. Paso turístico obligado, Hoy en día se ha convertido. Pasar por ahí a estar en ese lugar. A sacarte una foto. Sacar la foto, caminás ahí. Bueno, la higuera. Claro, lo ejecuta un oscuro sargento del ejército boliviano llamado Mario Terán, al que le prometen ascender no sé a qué y un auto, y ellos nunca le cumplieron. O sea, vos fíjate a qué nivel se manejaba. La rotonda Y la frase
esa Mile Mele que va a matar a un hombre como... Sí, De hecho, la rotonda de Choel, le prometen nada. Unos genios. Los testimonios coinciden en que el Che se paró, me duele la pierna, pero para que yo vas a ver. Vas a matar. Sí, hay distintas versiones. Pero... El propio Mario Terán. Bueno, el cadáver desapareció, fue descubierto hace pocos años. El equipo argentino de antropología forense tuvo un papel decisivo en la identificación de sus restos. Pero lo importante es la figura, cómo se proyecta. Ya al año siguiente, en el 68, el Mayo francés, en París, enarbolan por primera vez la imagen del Che Mito, esa famosa foto de Peter Corda, que se convierte en la foto más emblemática, que está en todas las remeras, digamos. Claro. Y su foto... Creo que he tenido varias. Hoy su cara en todas las remeras y todas las tatuajes. Hoy su cara está en todas las remeras, dice la canción. Oscar, como para ir cerrando, sé que nos queda mucho. Hermoso. Sí. La verdad que recomendar que vayan a las biografías, hay una historia rica para conocer atrás de la vida del Che, sí. Así que te agradecemos por traernos esto. Sí. Cerrá esto como... Déjame cerrar con lo que escribió Eduardo Galeano ¿Qué es Los hijos de los días? En Memorias del Fuego. No. Dice, campanadas por él. Ha muerto en 1967 en Bolivia porque se equivocó de hora y de lugar, de ritmo y de manera. ¿O ha muerto nunca, en ninguna parte, porque no se equivocó en lo que de veras vale para todas las horas y lugares y ritmos y maneras? Creía que hay que defenderse de las trampas de la codicia sin bajar jamás la guardia. Cuando era presidente del Banco Nacional de Cuba, firmaba Che los billetes, sí, para burlarse del dinero. Por amor a la gente, despreciaba las cosas. Enfermo está el mundo, creía, donde tener y ser significan lo mismo. No guardó nunca nada para sí, ni pidió nada nunca. Vivir es darse, creía, y se dio. Hermoso. Son las 11:50, pasó Oscar Caram por Retruco